En las colinas áridas de Judea, donde el viento arrastra polvo ocre entre ruinas de piedra caliza que alguna vez fueron templos, hay cuevas que durante milenios guardaron secretos enrollados en vasijas de barro. El aire seco del desierto del Mar Muerto, esa depresión geológica que desciende más de 400 metros bajo el nivel del océano, conservó papiros y pergaminos con una fidelidad que ningún archivo construido por manos humanas podría jamás igualar, preservando tinta elaborada con hollín y resina sobre piel curtida de cabra, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse dentro de esas ánforas selladas con cera y arcilla. Las temperaturas extremas, la ausencia casi total de humedad, la oscuridad permanente del interior de las grutas donde los murciélagos anidaban sin ser molestados durante generaciones, crearon un microclima involuntario de conservación que mantuvo legibles textos escritos más de 2000 años atrás. Fue en una de esas cuevas, en la primavera de 1947, donde un pastor beduino de la tribu Tamiré, llamado Muhammad ed-Dib, lanzó una piedra buscando una cabra extraviada entre los riscos, y el sonido de cerámica rota contra el suelo de roca abrió una puerta hacia textos que transformarían para siempre la comprensión moderna de la Biblia. Entre los rollos del Mar Muerto, que eventualmente sumarían más de 900 manuscritos recuperados de 11 cuevas distintas a lo largo de las décadas siguientes, había versiones del libro de Job, de Crónicas, de Isaías, de casi todos los libros del Antiguo Testamento, excepto el de Esther, y en muchos de ellos aparecía una palabra que durante siglos se había traducido de una manera que distorsionó completamente su significado original. Esa palabra, compuesta por 3 consonantes hebreas, Sin, Tet y Nun, es Satán. Lo que hoy miles de millones de personas entienden como el nombre propio de una entidad sobrenatural, el archienemigo cósmico de Dios, el ángel caído que arrastra 1/3 de las estrellas del cielo en su rebelión, el tentador que se desliza en forma de serpiente, el príncipe de las tinieblas que gobierna un reino subterráneo de fuego eterno, donde las almas de los condenados sufren por toda la eternidad. No existe en los textos más antiguos del Antiguo Testamento, de la manera en que se ha enseñado durante la mayor parte de la historia del cristianismo. Esta afirmación no proviene de una postura atea, ni de un intento por desacreditar ninguna tradición religiosa. No busca ofender a creyentes de ninguna confesión, ni minimizar la importancia espiritual que el concepto del mal tiene en la experiencia humana. Proviene de la filología, de la arqueología, del estudio minucioso de lenguas semíticas antiguas que ya nadie habla, pero cuyos sistemas gramaticales han sido reconstruidos con precisión notable, y de la comparación rigurosa entre manuscritos que abarcan más de 1000 años de tradición textual. La historia real de cómo una palabra hebrea común, un sustantivo genérico que cualquier hablante de hebreo antiguo habría entendido sin mayúscula ni misterio, un término tan corriente como adversario o acusador, se convirtió gradualmente en el nombre propio del diablo, con mayúscula, el señor del infierno, el enemigo definitivo de la humanidad. Es una de las transformaciones más profundas y menos conocidas en la historia de las ideas religiosas de Occidente. Para comprender lo que realmente dice el Antiguo Testamento sobre Satán, hay que empezar por olvidar casi todo lo que la cultura popular, la tradición eclesiástica medieval, el arte renacentista, la literatura de Dante y Milton, y siglos de sermones y catecismo han construido alrededor de ese concepto.
Hay que desaprender la imagen del ángel de belleza sobrenatural, que por soberbia se rebela contra su creador. Hay que apartar temporalmente la imagen de los cuernos rojos, el tridente, la cola puntiaguda, que en realidad provienen de la iconografía del dios griego Pan y del sátiro de la mitología clásica mucho más que de cualquier texto bíblico. Hay que regresar a un mundo donde el monoteísmo hebreo aún se estaba definiendo a sí mismo en un lento proceso de siglos, donde las fronteras entre lo divino y lo humano se trazaban de maneras que hoy resultarían sorprendentes incluso para los creyentes más devotos, y donde la idea de un ser maligno, cósmicamente opuesto a Dios, habría sido no sólo ajena al pensamiento religioso dominante, sino teológicamente imposible y profundamente herética dentro del marco de pensamiento que los propios textos bíblicos más antiguos reflejan. En hebreo bíblico, la lengua en la que fueron compuestos los textos que conforman lo que el judaísmo llama Tanaj y el cristianismo denomina Antiguo Testamento, una lengua semítica noroccidental, emparentada con el fenicio, el ugarítico y el arameo. La palabra Satán no es un nombre propio. Es un sustantivo común que significa adversario, obstáculo, oponente o acusador en un contexto judicial. Su raíz verbal, el verbo satán en hebreo, que se conjuga según los patrones regulares de los verbos trilíteros semíticos, significa oponerse, obstruir, actuar como antagonista en un procedimiento legal o en un enfrentamiento militar. Un satán, en el hebreo más antiguo, podía ser cualquier cosa o cualquier persona que se interpusiera en el camino de alguien, que bloqueara un proyecto, que presentara objeciones formales ante una autoridad. Un soldado enemigo apostado en un desfiladero podía ser un satán. Un vecino que presentara una queja ante el consejo de ancianos de la aldea podía actuar como satán en un litigio por tierras o por agua. Un diplomático extranjero que se opusiera a una alianza podía ser descrito como Satán. Incluso un ángel enviado directamente por Dios con una misión específica de obstrucción podía desempeñar la función de Satán sin que eso implicara maldad alguna, sin que eso sugiriera rebeldía, ni oscuridad, ni pecado. Este punto es fundamental y merece detenimiento. Merece que el oyente lo absorba plenamente antes de avanzar, porque toda la arquitectura posterior del diablo, como figura cósmica, toda la demonología cristiana medieval, toda la imaginería del infierno con sus círculos de tormento, toda la teología de la tentación y la caída, se construye sobre el malentendido, o más precisamente, sobre la reinterpretación deliberada de esta palabra ordinaria. En los textos más antiguos del Antiguo Testamento, aquellos que los estudiosos datan entre los siglos XVI antes de la era común aproximadamente, basándose en análisis lingüísticos, arqueológicos y comparativos, la palabra Satán aparece siempre con el artículo definido en hebreo, Ha-Satán. No Satán como nombre propio, como entidad singular e identificable, sino el Satán, el adversario, el acusador, con la misma estructura gramatical que se usaría para decir el sacerdote, el rey, el mensajero. La presencia del artículo definido es decisiva en hebreo bíblico, porque indica con claridad inequívoca que estamos ante una función, un rol, una descripción de lo que alguien hace, no ante un nombre personal. Del mismo modo que decir el juez en una crónica judicial no significa que juez sea el nombre de pila de esa persona, sino que esa persona está ejerciendo la función de juzgar. Decir Satán no significa que Satán sea el nombre de ese ser celestial. Significa que ese ser
en ese momento particular de la narrativa, está cumpliendo la función de adversario o de acusador en un contexto determinado, generalmente judicial o militar. El hebraísta y estudioso bíblico Elaine Pagels, profesora de la Universidad de Princeton y una de las voces más reconocidas en el estudio de la historia del concepto de Satanás, ha dedicado una parte significativa de su carrera académica a documentar esta distinción gramatical y sus implicaciones teológicas. En su obra publicada en 1995, titulada El origen de Satanás, Pagels argumenta que la transformación de Ha-Satán, un título funcional, en Satanás, un nombre propio, refleja no un descubrimiento teológico, sino un cambio social y político profundo en las comunidades judías del período del Segundo Templo, un cambio que convirtió el concepto de adversario celestial en una herramienta para demonizar enemigos humanos muy concretos. Pero antes de llegar a esa transformación, es necesario examinar con detalle cada aparición de la palabra Satán en el Antiguo Testamento, para construir un cuadro completo de lo que el término significaba antes de que empezara a cambiar. El primer lugar donde aparece la raíz Satán en la Biblia hebrea se encuentra en el libro de los Números, capítulo 22, en la historia del profeta Balaam. Este relato, que los estudiosos generalmente sitúan entre los textos poéticos más antiguos conservados en el Pentateuco, y que contiene oráculos cuyo estilo lingüístico algunos filólogos consideran anterior incluso a la monarquía israelita, narra cómo Balaam, un profeta no israelita, un vidente profesional contratado desde la región del Éufrates según el texto, es enviado por el rey Balac de Moab para maldecir a Israel, cuyo pueblo acampa en las llanuras de Moab tras su salida de Egipto, y amenaza con su presencia la estabilidad del reino moabita. Balaam acepta el encargo y emprende el viaje montado sobre su burra, acompañado por 2 siervos. El texto dice con claridad que la ira de Dios se encendió porque Balaam fue, y entonces envió un ángel de Yahvé que se apostó en el camino lesatánlo, es decir, como adversario suyo, como obstáculo en su camino. La palabra utilizada es lesatán, que funciona como complemento preposicional indicando propósito o función, para servirle de adversario, para actuar como su obstáculo. El ángel no es maligno, no es un ser caído, ni una criatura de las tinieblas. No se opone a Dios en modo alguno. Todo lo contrario, es un malaj Yahvé, un mensajero de Yahvé, que actúa bajo instrucciones directas de la divinidad para bloquear el camino de un profeta cuya misión es contraria a la voluntad divina. La burra de Balaam ve al ángel con una espada desenvainada bloqueando el sendero y se desvía del camino hacia un campo abierto. Balaam, que no puede ver al ángel, golpea a la burra para reconducirla. El ángel se mueve a un punto más estrecho del camino, entre 2 viñas con muros de piedra a ambos lados. La burra, al verlo de nuevo, se aprieta contra el muro, aplastando el pie de Balaam, quien vuelve a golpearla. Finalmente el ángel se coloca en un paso tan estrecho que no hay espacio para desviarse, ni a derecha ni a izquierda, y la burra se echa en el suelo bajo el peso de su jinete. Balaam, enfurecido, la golpea por 3ª vez con su bastón. Entonces Dios abre la boca de la burra, y ésta le habla. ¿Qué te he hecho para que me hayas golpeado estas 3 veces? Balaam, que en el texto no muestra sorpresa alguna ante un animal parlante, lo que sugiere una cosmovisión donde tales prodigios no son inconcebibles, le responde que se ha burlado de él y que si tuviera una espada, la mataría. La burra le recuerda que ha sido su montura fiel durante años
y le pregunta si alguna vez se ha comportado así. Después Dios abre los ojos de Balaam, y éste ve al ángel de Yahvé con la espada. Y el ángel le explica explícitamente que vino como Satán, como obstáculo, porque el camino de Balaam era precipitado ante Dios y contrario a su voluntad. Esta historia, con su mezcla de lo cotidiano y lo prodigioso, con su burra parlante y su ángel invisible, ilustra perfectamente el uso original y más antiguo del término Satán en la tradición hebrea. El Satán aquí es un ángel obediente a Dios, cumpliendo una función protectora y correctiva. No hay nada demoníaco en la escena. No hay rebelión celestial, ni tentación hacia el pecado, ni una agenda de destrucción. No hay un ser oscuro que busca la perdición del alma humana. Hay un Dios soberano que utiliza a uno de sus mensajeros celestes para interceptar a un profeta que ha tomado un camino equivocado. Del mismo modo que un rey enviaría a un guardia para detener a un viajero no autorizado en una ruta prohibida. La función de Satán es, en este caso, inequívocamente positiva desde la perspectiva de la voluntad divina. El ángel protege a Israel al impedir que Balaam llegue a maldecirlo. El segundo uso significativo de la palabra Satán aparece en el primer libro de Samuel, capítulo 29, versículo 4, en un contexto completamente distinto que revela la amplitud semántica del término. David, el futuro rey de Israel, se encuentra en ese momento de su vida exiliado y fugitivo de la persecución del rey Saúl. Ha buscado refugio entre los filisteos, los enemigos ancestrales de Israel, y se ha puesto al servicio del rey filisteo Aquis de Gat, quien le ha concedido la ciudad de Siclag como base de operaciones. Cuando los filisteos se reúnen para marchar contra Israel en la batalla que tendrá lugar en el monte Gilboa, Aquis incluye a David y sus hombres en el ejército. Pero los demás príncipes filisteos, los Sarné y Pelistim, los señores de las otras ciudades-estado filisteas, se oponen rotundamente. Desconfían de David. Conocen su reputación como guerrero israelita. Saben que las mujeres de Israel cantaban que Saúl había matado a sus miles, pero David a sus 10.000, y temen que David se convierta durante la batalla en un Satán para ellos, un adversario, alguien que podría volverse contra sus filas en medio del combate para reconciliarse con Saúl entregándole las cabezas de sus aliados filisteos. Aquí la palabra Satán carece por completo de connotación sobrenatural. No hay ángeles, no hay visiones, no hay corte celestial. Es simplemente un término militar y político para designar a un potencial enemigo interno, un traidor en potencia, alguien cuya lealtad es sospechosa y que podría convertirse en adversario en el momento más peligroso. David, un ser humano de carne y hueso, un guerrero fugitivo que duerme en cuevas y vive de saqueos, es llamado posible Satán en el sentido más mundano y terrenal imaginable. Este uso demuestra que en la época de composición de estos textos, la palabra Satán no tenía ninguna carga sobrenatural intrínseca. Era vocabulario común, disponible para describir situaciones cotidianas de conflicto y oposición. En el primer libro de los Reyes, capítulo 11, el texto narra los últimos años del reinado de Salomón y su declive espiritual según la perspectiva del autor deuteronomista. Salomón, seducido por sus esposas extranjeras, ha adorado a otros dioses, a Astarté, diosa de los sidonios, a Milcom, abominación de los amonitas, a Quemos, abominación de Moab. Como castigo, Yahvé levanta adversarios contra él. El versículo 14 dice que Yahvé levantó un Satán contra Salomón, Hadad el edomita, de la estirpe real de Edom,
que había sobrevivido a la masacre perpetrada por Joab durante el reinado de David y se había refugiado en Egipto, donde el faraón le dio casa, tierra, alimentos y la hermana de su propia esposa como mujer. Al enterarse de la muerte de David y Joab, Hadad regresó a Edom y comenzó a hostigar a Israel desde el sur. Más adelante, en el versículo 23 del mismo capítulo, otro Satán es mencionado. Rezón, hijo de Eliada, que había huido de su señor Hadadezer, rey de Soba. Había reunido una banda de hombres, se había apoderado de Damasco y se había convertido en rey de Aram, ejerciendo presión sobre Israel desde el norte. El versículo 25 dice explícitamente que Rezón fue Satán para Israel todos los días de Salomón, además del mal causado por Hadad. En ambos casos, se trata de adversarios políticos y militares humanos, reyes y caudillos enemigos de carne y hueso, con biografías detalladas y motivaciones comprensibles que Dios mismo suscita como castigo contra Salomón por su idolatría. Una vez más, la palabra Satán designa una función, la de adversario político-militar, y no una entidad sobrenatural maligna. Y lo que es más notable aún, para quien busca comprender la teología antigua de Israel, estos adversarios humanos son presentados no como agentes del mal cósmico, sino como instrumentos directos de la voluntad de Yahvé, herramientas que el Dios de Israel utiliza para disciplinar a su propio rey. Dios levanta satanes contra Salomón, del mismo modo que un señor feudal podría enviar ejércitos para castigar a un vasallo desobediente. El Satán, lejos de oponerse a Dios, cumple sus designios. Estos usos tempranos de la palabra Satán, recogidos en los libros de Números, Samuel y Reyes, todos ellos textos cuya composición los estudiosos sitúan en los períodos más antiguos de la literatura bíblica, revelan algo crucial sobre la teología del antiguo Israel, que difiere radicalmente de lo que vendría después. En el pensamiento hebreo más antiguo, representado en los estratos textuales que la crítica literaria identifica como las fuentes yavista y eloísta del Pentateuco, y en las tradiciones históricas de los libros proféticos tempranos, no existe un principio del mal independiente de Dios. No hay un poder oscuro autónomo que se oponga al Creador. No hay un ser que actúe por su cuenta para corromper la creación. Yahvé es la fuente de absolutamente todo, de la bendición y de la calamidad, de la vida y de la muerte, de la luz y de la oscuridad, de la prosperidad y del desastre. Todo lo que ocurre en el mundo, sin excepción, emana de su voluntad soberana e indiscutida. El profeta Isaías lo expresa con una claridad que resulta profundamente incómoda para cualquier teología dualista posterior, con una rotundidad que no deja espacio para la ambigüedad. En Isaías capítulo 45, versículo 7, un texto compuesto durante o inmediatamente después del exilio babilónico, Dios declara a través de su profeta: «Yo formo la luz y creo la tiniebla, yo hago la paz y creo la adversidad. Yo, Yahvé, hago todo esto». La palabra hebrea utilizada para adversidad es ra, que puede traducirse como mal, calamidad, desgracia o desastre. Dios afirma sin reservas ser el creador del mal. No un mal moral en el sentido de pecado humano, sino el mal como categoría ontológica, como realidad del mundo que incluye el sufrimiento, la destrucción y la desgracia. En este marco teológico, la idea de un Satanás independiente que se opone a Dios no solo no existe, sino que constituiría una herejía de primer orden, porque implicaría que hay un poder fuera del control de Yahvé, una voluntad capaz de actuar contra sus designios, algo que la teología monoteísta del antiguo Israel rechazaba de manera absoluta,
como incompatible con la soberanía total de su Dios. Esta concepción tiene paralelos en otras culturas del antiguo Oriente Próximo, particularmente en Mesopotamia, donde los grandes dioses eran responsables tanto de la prosperidad como de la destrucción, tanto de la fertilidad como de la plaga. Enlil, el señor del viento en el panteón sumerio, envía el diluvio que destruye a la humanidad, pero también es el garante del orden cósmico. Marduk, el dios supremo de Babilonia, derrota al caos primordial representado por la diosa Tiamat, pero no se enfrenta a un principio del mal equivalente a él en poder. El mal, en estas tradiciones, no es una fuerza independiente, sino una herramienta de los dioses, un instrumento de su voluntad, a menudo inescrutable para los mortales. El antiguo Israel compartía esta visión, y sus textos más tempranos la reflejan sin vacilación. Esta es precisamente la razón por la que en los textos más antiguos del Antiguo Testamento, las cosas que la teología cristiana posterior atribuiría al diablo, las tentaciones, las incitaciones al pecado, los castigos destructivos, son atribuidas directamente a Dios sin que el autor considere necesario ofrecer explicación o disculpa alguna. El ejemplo más impactante, el que más claramente revela la distancia entre la teología antigua y la posterior, se encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulo 24. El texto dice con absoluta naturalidad que la ira de Yahvé se encendió de nuevo contra Israel, y él incitó a David contra ellos diciendo: «Ve, cuenta a Israel y a Judá». Dios mismo, Yahvé, el Dios de Israel, incita directamente a su rey ungido a realizar un censo del pueblo. David obedece, envía a Joab y a los oficiales del ejército a recorrer todo el territorio, y después de 9 meses y 20 días regresan con la cifra: 800.000 hombres de guerra en Israel y 500.000 en Judá. Inmediatamente después, el texto dice que el corazón de David le golpeó, que se arrepintió y reconoció ante Yahvé que había pecado gravemente. Dios le ofrece elegir entre 3 castigos: 7 años de hambre, 3 meses de persecución por sus enemigos o 3 días de peste. David elige la peste porque prefiere caer en manos de Dios, cuya misericordia es grande, que en manos de hombres. La peste mata a 70.000 personas en Israel. La dificultad teológica de este relato es evidente y profunda. Dios incita a David a pecar, David peca obedeciendo a Dios, y luego Dios castiga a Israel por ese pecado con la muerte de 70.000 personas. Para la sensibilidad teológica antigua, esto no representaba un problema irresoluble. Dios es soberano, sus caminos son inescrutables, y el sufrimiento forma parte de la realidad que Él administra. Pero para la sensibilidad teológica, que se desarrollaría siglos después, especialmente después de que el contacto con el zoroastrismo persa ofreciera un modelo alternativo para explicar el mal, esta atribución directa del mal a Dios se volvió insostenible. Y la manera exacta en que este problema se resolvió, el cambio preciso que se realizó en el texto cuando fue reescrito siglos más tarde, es una de las claves más reveladoras para entender el nacimiento de Satanás como personaje independiente en la tradición judía. Pero antes de llegar a esa reescritura crucial, es necesario examinar las 2 apariciones más célebres de a Satán en el Antiguo Testamento, aquellas donde el término se refiere inequívocamente a un ser sobrenatural que actúa en la corte celestial de Yahvé, y donde la tentación de leer Satanás con mayúscula es más fuerte, aunque como veremos, también más engañosa. El libro de Job contiene la aparición más famosa de Satán en todo el Antiguo Testamento,
y es el texto que más ha contribuido a la imagen popular de Satanás como el tentador, el destructor, el enemigo de la humanidad. Millones de personas conocen la historia de Job, aunque nunca hayan leído el libro completo. Un hombre justo al que Dios permite que Satanás destruya para probar su fe. Sin embargo, lo que el texto hebreo realmente dice difiere de manera sustancial de lo que la mayoría de las personas cree saber, y las diferencias no son menores ni sutiles. El libro de Job es una obra compleja cuya composición ha sido objeto de intenso debate académico durante más de un siglo. La mayoría de los estudiosos distinguen al menos dos estratos literarios: un marco narrativo en prosa, que comprende el prólogo en los capítulos 1 y 2 y el epílogo en el capítulo 42, y un extenso poema dialogado en verso, que constituye el cuerpo central de la obra, desde el capítulo 3 hasta el 41. Algunos investigadores consideran que el marco en prosa es más antiguo y refleja un cuento popular que circulaba oralmente, mientras que el poema dialogado es una obra literaria sofisticada, compuesta por un autor o escuela posterior. Otros invierten la cronología. En cualquier caso, la mayoría sitúa la composición final del libro en algún momento entre los siglos VI y IV, antes de la Era Común. Ha-Satán aparece exclusivamente en el marco narrativo en prosa, en los 2 primeros capítulos, y no vuelve a ser mencionado en ningún momento posterior del libro. Este detalle, habitualmente pasado por alto, es significativo. Ha-Satán no es el antagonista de la obra de Job en su conjunto, sino un personaje secundario del prólogo que desaparece por completo una vez que el drama principal comienza. El prólogo presenta una escena en la corte celestial de Yahvé que sigue patrones narrativos bien documentados en la literatura del antiguo Oriente Próximo. Los Bené Ha-Elohim, literalmente los hijos de los dioses o los hijos de Dios, según la traducción, se presentan ante Yahvé para rendir cuentas. La expresión Bené Ha-Elohim designa a los miembros de la corte celestial, seres sobrenaturales que en el imaginario del antiguo Israel formaban el séquito de Yahvé, su consejo de gobierno, su asamblea divina. Y entre ellos viene Ha-Satán, no Satanás como nombre propio, no el diablo con mayúscula, Ha-Satán con artículo definido, el acusador, el adversario en funciones, uno más entre los hijos de Dios que se presenta ante el trono. La escena que se desarrolla a continuación tiene la estructura de un procedimiento judicial, no de un enfrentamiento cósmico entre el bien y el mal. Yahvé preside como rey y juez supremo, sentado en su trono, rodeado de su corte celestial. Ha-Satán aparece como una especie de fiscal itinerante, un miembro del Consejo Divino cuya tarea específica es recorrer la tierra, observar la conducta de los seres humanos, evaluar su fidelidad y presentar informes y acusaciones ante el trono cuando lo considera pertinente. Yahvé le pregunta de dónde viene, y Ha-Satán responde con una frase que revela su función: de recorrer la tierra y de andar por ella. Es un inspector, un agente de inteligencia al servicio del Rey Celestial, un ojo vigilante que patrulla el mundo humano y regresa con sus hallazgos. Yahvé entonces toma la iniciativa. Es Dios, no Ha-Satán, quien menciona a Job. Es Dios quien pone a Job sobre la mesa, quien llama la atención sobre su siervo preguntándole a Ha-Satán si ha reparado en él. No hay mi siervo Job, un hombre íntegro y recto, que teme a Dios y se aparta del mal. En el texto hebreo, Yahvé utiliza 4 atributos para describir a Job: Tam, que significa íntegro o completo; Yashar, que significa recto o justo; Yeré Elohim,
que significa temeroso de Dios, y Sar Merra, que significa apartado del mal. Hasatán, cumpliendo con exactitud su función de fiscal, cuestiona la motivación detrás de esa piedad. Su argumento no es que Job sea malvado, sino que su bondad tiene un precio, que es transaccional. Job es bueno porque le conviene serlo, porque Dios lo ha protegido, lo ha bendecido con riquezas, con hijos, con ganados, con salud. Hasatán plantea una pregunta legítima dentro del marco del procedimiento. Si se eliminan las recompensas, la piedad sobrevivirá. Extiende tu mano, dice Hasatán dirigiéndose a Dios, y toca todo lo que tiene, y seguramente te maldecirá en tu propia cara. Lo que sucede a continuación es teológicamente revelador y merece atención cuidadosa. Yahvé no rechaza la propuesta, no reprende a Hasatán por su escepticismo, no lo castiga por dudar de Job, ni por desafiar implícitamente la calidad de la relación entre Dios y su siervo. En cambio, Yahvé acepta la prueba y otorga a Satán permiso explícito y limitado para actuar. Todo lo que tiene está en tu mano, dice Yahvé, solo que contra él mismo no extiendas tu mano. La autorización es clara, los límites son precisos. Hasatán opera con poder delegado, dentro de parámetros establecidos por Dios, como un funcionario que recibe una orden con restricciones específicas. No tiene poder independiente. No actúa por su cuenta ni contra la voluntad de Dios. Es un subordinado que ejecuta una decisión tomada en la corte celestial con la aprobación del Rey Supremo. Las calamidades que siguen, la pérdida de los rebaños, los saqueos de los sabeos y los caldeos, el fuego que cae del cielo, el viento del desierto que derrumba la casa donde los hijos e hijas de Job celebran un banquete matándolos a todos, son presentadas no como actos de rebelión contra Dios, sino como la ejecución de una prueba autorizada por Dios. Job, en su devastación, pronuncia las palabras que se han convertido en una de las expresiones más citadas de la resignación religiosa. Yahvé dio y Yahvé quitó. Bendito sea el nombre de Yahvé. El texto dice que en todo esto, Job no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Hasatán regresa a la corte celestial en una segunda sesión del Consejo Divino, idéntica en estructura a la primera. Los Bené Ha Elohim se presentan. Hasatán viene entre ellos. Yahvé le pregunta de dónde viene. Hasatán da la misma respuesta. Yahvé vuelve a mencionar a Job, esta vez añadiendo que Job ha mantenido su integridad a pesar de la prueba, y que Dios fue incitado por Hasatán a destruirlo sin causa. La palabra hebrea usada es batesiteni, que significa me incitaste, y resulta notable que Yahvé admita haber sido influido por Hasatán, lo que refuerza la imagen de un procedimiento deliberativo dentro de la corte, más que un enfrentamiento de voluntades opuestas. Hasatán propone una segunda prueba, más severa, piel por piel. Todo lo que el hombre tiene, lo dará por su vida. Extiende tu mano y toca su hueso y su carne, y seguramente te maldecirá en tu propia cara. Nuevamente Yahvé acepta, nuevamente establece un límite. Él está en tu mano, pero guarda su vida. Hasatán golpea a Job con una úlcera maligna desde la planta de los pies hasta la coronilla, y Job se sienta entre cenizas, rascándose con un trozo de vasija rota. Y después de esto, Hasatán desaparece. Se esfuma del relato como si nunca hubiera existido. No vuelve a ser mencionado en los 40 capítulos restantes del libro de Job. No aparece en los diálogos entre Job y sus amigos. No aparece en el discurso de Elijú. No aparece cuando Dios finalmente habla desde la tormenta en uno de los pasajes poéticos más poderosos de toda la literatura antigua. No es derrotado, no es castigado,
no es confrontado. Simplemente deja de ser relevante para la historia. No es el antagonista del libro de Job. Es un mecanismo narrativo del prólogo, un engranaje de la trama que pone en marcha el drama, pero que no forma parte del drama mismo. El verdadero conflicto de Job no es contra Hasatán, es contra Dios, contra el silencio de Dios, contra la injusticia aparente de un sufrimiento inmerecido en un universo gobernado por un Dios supuestamente justo. Antes de continuar con la otra aparición significativa de Hasatán y con el momento decisivo en que el término comienza su transformación hacia nombre propio, recuerda suscribirte para apoyar nuestro canal y seguir creando documentales como este. Cada suscripción nos permite seguir investigando y compartiendo estas historias. Volvamos ahora a la corte celestial de Yahvé y a otro profeta que tuvo una visión de Hasatán cumpliendo su función. Hay otro pasaje del Antiguo Testamento donde Hasatán aparece con artículo definido y en una función claramente judicial dentro de la corte celestial. El libro de Zacarías, capítulo 3, datado con relativa precisión alrededor del 520 antes de la era común, durante el período inmediatamente posterior al regreso del exilio babilónico, cuando los judíos que habían sido deportados regresaban a Jerusalén bajo el patrocinio del emperador persa Ciro, y comenzaban la reconstrucción del templo destruido. El profeta Zacarías, que ejerció su ministerio durante los primeros años de la restauración, tuvo una serie de 8 visiones nocturnas que constituyen una de las secciones más enigmáticas y simbólicamente densas de toda la literatura profética hebrea. La cuarta de estas visiones presenta una escena judicial celestial que tiene paralelos evidentes con el prólogo de Job, pero también diferencias significativas. En esta visión, Zacarías ve al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, de pie ante el ángel de Yahvé. Josué era el sumo sacerdote histórico que lideraba la comunidad judía recién regresada del exilio, una figura central en la restauración del culto en Jerusalén. A su derecha está Hasatán, el acusador, de pie para acusarlo. La posición a la derecha del acusado es significativa y técnicamente precisa. En los procedimientos legales del antiguo Israel, tal como los reconstruyen los estudiosos, a partir de textos bíblicos y extrabíblicos, el acusador se colocaba a la derecha del acusado para presentar sus cargos. Hasatán está cumpliendo una función procesal reconocida y formalizada. Yahvé, sin embargo, interviene a favor de Josué antes de que Hasatán pueda desarrollar su acusación. Yahvé te reprenda, Hasatán, dice el ángel de Yahvé, hablando en nombre de Dios. Yahvé, que ha elegido a Jerusalén, te reprenda. Esta reprensión no es porque Hasatán sea maligno o rebelde, ni porque su existencia sea intrínsecamente opuesta a Dios. Es porque en este caso particular, en este litigio específico, la acusación de Hasatán contra Josué es rechazada por la voluntad divina. Dios ha decidido perdonar a Josué y restaurar la dignidad del sacerdocio. Josué aparece vestido con ropas sucias, un símbolo de impureza ritual o de pecado, posiblemente una referencia a la contaminación espiritual del exilio o a las transgresiones del sacerdocio anterior a la destrucción del templo. Pero en la visión, las ropas sucias le son quitadas y se le viste con ropas nuevas y limpias, y se le coloca un turbante puro sobre la cabeza, restaurando su dignidad sacerdotal. Hasatán pierde el caso, por así decirlo, pero no se convierte por ello en un ser demoníaco ni en un enemigo cósmico de Dios. Es un funcionario de la corte celestial cuya acusación particular ha sido desestimada por el juez supremo,
del mismo modo que un fiscal terrenal puede perder un juicio sin que eso lo convierta en criminal. Lo que estos tres textos, Números con el ángel que obstaculiza a Balaam, Job con el acusador en la corte celestial y Zacarías con el fiscal que acusa al sumo sacerdote, muestran en conjunto es un cuadro coherente, consistente y profundamente distinto del que la tradición cristiana posterior construiría. A Satán, en el Antiguo Testamento canónico, es un ser sobrenatural, miembro de la corte celestial de Yahvé, que cumple la función de adversario legal, acusador o fiscal dentro de un sistema judicial divino. Está subordinado a Dios, opera con su permiso, no tiene agenda propia de destrucción cósmica, no gobierna un reino de los muertos, no tienta a la humanidad por malicia inherente, no es un ángel caído, no se rebeló contra Dios, no fue expulsado del cielo, no arrastra legiones de demonios tras de sí, no es la serpiente del jardín del Edén, una identificación que no aparece en ningún lugar del Antiguo Testamento y que es una construcción exegética muy posterior. Cada una de estas ideas, absolutamente cada una de ellas, tiene orígenes identificables en textos y tradiciones que son posteriores a los estratos más antiguos del Antiguo Testamento hebreo, y rastrear esos orígenes con rigor revela una historia de contacto cultural, de crisis histórica sin precedentes y de transformación teológica profunda que cambió para siempre la manera en que el mundo occidental concibe la naturaleza del mal. Hay un pasaje que a menudo se cita como la excepción, como el momento bisagra en que Satán aparece por fin como nombre propio, sin artículo definido, en el Antiguo Testamento. Se encuentra en el primer libro de las Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Y es, sin lugar a dudas, uno de los versículos más reveladores de toda la Biblia hebrea, no tanto por lo que dice en sí mismo, sino por lo que cambió deliberadamente respecto al texto más antiguo que estaba reescribiendo. El libro de las Crónicas, conocido en la tradición judía como Divrei Hayamim, las palabras de los días, fue compuesto probablemente en el siglo IV antes de la Era Común, posiblemente incluso a principios del tercero, lo que lo convierte en uno de los últimos libros del Antiguo Testamento en ser redactados. Su autor, conocido convencionalmente como el cronista, emprendió un proyecto ambicioso: reescribir la historia de Israel desde Adán hasta el edicto de Ciro, que puso fin al exilio babilónico, utilizando como fuentes principales los libros de Samuel y de Reyes, pero modificándolos sistemáticamente para reflejar la teología y las preocupaciones de su propia época. El cronista omite episodios que considera embarazosos para la monarquía davídica, como el adulterio de David con Betsabé y el asesinato de Urías. Añade extensos relatos sobre la organización del culto en el templo que no aparecen en sus fuentes. Y en algunos puntos clave, altera detalles teológicamente significativos para alinear los textos antiguos con sensibilidades religiosas más recientes. El capítulo 21 del primer libro de las Crónicas es uno de esos puntos, donde el segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 1, decía con naturalidad desconcertante que la ira de Yahvé se encendió contra Israel, y él incitó a David a hacer un censo del pueblo. El primer libro de las Crónicas, capítulo 21, versículo 1, dice algo diferente. Vaya Amod Satán, al Yisrael, Vayaset, et David, Limnot, et Yisrael. Se alzó Satán contra Israel e incitó a David a contar a Israel. El cambio es extraordinario en su precisión y en sus implicaciones. En la versión más antigua, compuesta probablemente en el siglo VII o VI antes de la Era Común,
Dios mismo es el sujeto activo que incita al pecado. En la versión más tardía, escrita 3 o 4 siglos después, la acción de incitar al pecado se ha transferido a Satán. La teología ha cambiado. Algo que antes era aceptable atribuir a Dios, la incitación directa al pecado, se ha vuelto inaceptable, y un agente intermediario ha sido insertado para absorber esa función problemática. Y aquí, en este versículo, la palabra Satán aparece efectivamente sin artículo definido, lo que ha llevado a muchos traductores, tanto antiguos como modernos, a tratarla como nombre propio. Satanás se alzó contra Israel. Sin embargo, la cuestión filológica no es tan simple como la distinción entre nombre propio y sustantivo común sugiere. Varios hebraístas de primer nivel, entre ellos Elaine Payels de Princeton, el filólogo israelí Yehezkel Kaufman, cuya obra monumental sobre la historia de la religión israelita sigue siendo referencia fundamental, y más recientemente el estudioso Ryan Stokes, de la Universidad Southwestern, han señalado que la ausencia de artículo definido no convierte automáticamente un sustantivo en nombre propio en hebreo bíblico, especialmente en textos tardíos, donde las convenciones gramaticales muestran cierta variación respecto al hebreo clásico. El contexto gramatical del versículo permite lecturas alternativas, y algunos estudiosos traducen la frase como un adversario se alzó contra Israel, entendiendo Satán todavía como sustantivo genérico que designa a un agente adversarial no identificado con nombre propio. No obstante, lo que resulta absolutamente indiscutible, independientemente de cómo se resuelva la cuestión gramatical, es que el cronista sintió la necesidad teológica imperiosa de separar a Dios de la acción de incitar al pecado. Tenía delante un texto sagrado que decía «Dios incitó a David», y decidió cambiarlo por «Satán incitó a David». Algo había ocurrido en la conciencia religiosa de Israel entre la composición del segundo libro de Samuel y la del primer libro de las Crónicas. La idea de que Dios pudiera ser directamente responsable de inducir al mal, una idea que para los autores más antiguos era perfectamente compatible con su concepción de la soberanía divina absoluta, se había vuelto teológicamente intolerable, y un agente separado, un Satán con o sin artículo, fue introducido en la narrativa para resolver ese problema, para actuar como un amortiguador teológico entre la voluntad divina y la realidad del mal. Este cambio no ocurrió en el vacío intelectual, ni fue producto de una evolución teológica puramente interna. Ocurrió en un período muy específico de la historia de Israel, un período marcado por catástrofes sin precedentes, por el contacto prolongado con civilizaciones que ofrecían respuestas radicalmente distintas a la pregunta del mal, y por una reformulación profunda de la identidad religiosa judía que todavía estaba en proceso cuando los primeros seguidores de Jesús de Nazaret comenzaron a predicar en las sinagogas de Galilea. Ese período es el que se extiende desde el exilio babilónico hasta la era helenística, un arco de aproximadamente 400 años que constituye el verdadero crisol donde se forjó la figura de Satanás y hacia el cual nos dirigimos ahora.